Juan Goytisolo, barcelonés, Premio Cervantes 2014, es nuestro invitado en Literatura para Oír. Su obra abarca novelas, libros de cuentos y de viajes, reportajes y memorias, ensayos, poesía y columnas de prensa. Profesor universitario y editor y hermano de los también escritores José Agustín y Luis Goytisolo. De su labor de prensa, su atento y lúcido análisis a lo que sucede día a día, presentamos a nuestros oyentes algunos textos. Queremos tanto a Cuba. Uno. Hace 4 años recibí la llamada telefónica de un desconocido que me preguntaba si estaría dispuesto a saludar al comandante William Galvez, uno de los legendarios compañeros de Fidel Castro en el desembarco del Granma, a quien no había vuelto a ver desde 1961 durante mi visita a la isla de Pinos a comienzos de la Revolución. Le dije que con mucho gusto era mi primer contacto con alguien perteneciente a los círculos cercanos al poder tras la ruptura de los intelectuales de izquierda con el castrismo a raíz del caso Padilla, y lo cité en el Café Glacier en la plaza de Marrakech. Nos reconocimos enseguida pese al lapso transcurrido y evocamos recuerdos comunes de nuestro encuentro. El hotel playero abandonado precipitadamente por sus dueños a la caída del dictador Batista y el baile de los soldados con muchachas isleñas al ritmo de un danzón cuya letra habíamos memorizado los dos. Después de una charla de unos minutos, el comandante, hoy jubilado y consagrado al estudio de la historia de la Revolución, fue directamente al grano. ¿Qué tenía yo contra Cuba? No era un vendido al imperialismo como otros y defendía causas justas. ¿Por qué mis reticencias hacia los cubanos? Ahora, me dijo, no se perseguía a los homosexuales como erróneamente se hizo en los años 60 y 70, y las religiones africanas volvían por sus fueros y gozaban de entera libertad. Le repuse que no tenía nada contra Cuba, al revés, que una cosa era Cuba y otra el sistema que se perpetuaba en el poder. Que la Cuba que viví permanecía siempre en mi memoria y la echaba de menos, pero mis desacuerdos con el régimen eran profundos y no podía resumirlos en una charla de café. Luego pasamos lista a los conocidos a los que podía transmitir mis saludos. Le dije que sí a Anton Arrufat y no a Fernández Retamar, y nos despedimos amistosamente. 2. Releer hoy las páginas de mi reportaje Pueblo en Marcha, publicado primero en el diario Revolución, dirigido entonces por Carlos Franchi, y luego como libro en París, me retrotrae a la época de mi efímero fervor revolucionario. Su esquema repite el de Campos de Níjar, con la diferencia de que la denuncia de la miseria entonces reinante en el sur de España ha sido sustituida con el elogio de los cambios sociales introducidos en la isla por la Revolución. A medio plazo, la relación con Estados Unidos introducirá un cambio en la isla. ¿Literatura de propaganda? Sí y no, porque solo subraya los aspectos positivos aportados por aquella y omite cuanto no cuadra con ellos. Pero mi entusiasmo de 1961 era tan sincero como el de decenas y decenas de millares de alfabetizadores de las brigadas Conrado Benítez o de Patria o Muerte. Y resultaba imposible, viniendo de un país bajo la férula de Franco, no dejarse ganar por él. ¿Ilusiones? ¿Utopismo? La experiencia de lo ocurrido después induce a responder con la afirmación. Mas los sentimientos de igualdad y fraternidad vividos entonces por una juventud dispuesta a sacrificar su vida por ellos y que no podía prever el anquilosamiento burocrático y policial que se erigía en sistema en razón de monopolio de poder, conforme al modelo soviético, merecen con todo el respeto. Como nos enseña la historia del siglo XX, la literatura no puede convertirse en arma de combate sin dejar de ser lo que es. Una creación que sin cesar se renueva, se pone en tela de juicio y duda de sí misma, consciente de que no debe vender respuestas, sino formular nuevas preguntas. Quienes hayan vivido las circunstancias de una ruptura revolucionaria, ya sea la de España en 1936, ya la de Cuba a la caída de Batista, no podían haber dejado de abrazar una causa que parecía entonces admirable y justa, pero solo los arribistas u obcecados por la ideología mantienen ese estado de ánimo, en vez de despedirse dolorosamente de él y de advertir que un nuevo y ominoso periodo histórico acaba de comenzar.
Sobre la razón indemne de la ilusión marchita, escribió un hermoso poema Luis Cernuda. 3. Acento isleño dulce a los oídos, cálida inmediatez con los habaneros con quienes te cruzas en la calle. ¿Cómo las vivencias de entonces pudieron ser reemplazadas por la pesadilla que pronto se abatiría sobre mis colegas cubanos? Acoso, cárcel, marginación, exilio. Mientras hablaba con el comandante William Galvez, pensaba en Virgilio Piñera, Walterio Carbonell, Calvert Casey, Reinaldo Arenas, Cabrera Infante, toda una generación inicialmente simpatizante con la revolución y que soportaría luego el peso de un sistema que truncó sus destinos y asfixió sus vidas. La realidad cruel de los campos de trabajo de la UMAP, unidades militares de ayuda a la producción, a los que fueron a parar decenas de miles de homosexuales, el terror vivido por los intelectuales durante el grotesco e infame proceso a Padilla, podían borrarse de un plumazo, y con ellos la amargura y frustración de quienes, atraídos por el señuelo de una sociedad más justa, verificábamos que habíamos auspiciado un totalitarismo calcado de la hoy difunta Unión Soviética. 4. Las negociaciones entre Obama y Raúl Castro con miras al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos van a introducir un cambio real en el interior de la isla. Yo creo que a mediano plazo, sí. La sociedad cubana ya no es monolítica como lo fue en los años 60 y 80 del pasado siglo. La valiente labor de los defensores de los derechos humanos ha abierto en su seno pequeños espacios de libertad y las modestas medidas de apertura económica y de concesión de pasaportes para viajar al exterior son también otro paso en el camino hacia una sociedad civil que anhela librarse de la camisa de fuerza que aún la sujeta. La previsible llegada de millones de turistas norteamericanos y europeos y el contacto a través de las redes sociales con el resto del mundo crearán poco a poco, como la España de los años 60, una situación nueva e irreversible. El régimen de Franco no cayó por la lucha de la oposición, sino que se derrumbó de resultas de su propio anacronismo. Lo que parecía atado y bien atado, se desató. En la fase actual, en la que la excusa de achacar todos los males al imperialismo yanqui ha dejado de funcionar, quienes combaten en el interior de la isla por una sociedad abierta y plural deben exigir una serie de medidas irrenunciables como las que reclama la periodista y bloguera Joanny Sánchez, cuyos artículos sigo con vivo interés. Liberación de todos los presos políticos, fin de las trabas a las redes sociales, libertad de opinión y asociación. Los que compartimos desde afuera las aspiraciones de millones de cubanos por una vida mejor y más digna, debemos mantener nuestras esperanzas y solidaridad con ellos en el nuevo período de mutaciones y cambios generacionales que se avecinan. El caldo de cultivo del fanatismo. 1. Cuando preparaba los guiones de la serie televisiva Al-Qibla sobre la sociedad, cultura y artes del mundo islámico, destinada a romper los clichés sobre el mismo y mostrar su enriquecedora variedad en el marco de un saber ecuménico, incluí uno sobre la preceptiva peregrinación a la Meca y Medina en la línea de lo narrado primero por Ibn Battuta y luego por Ali Bey y Richard Burton. Contaba para ello con un material muy valioso: el testimonio escrito de los moriscos que viajaban secretamente a los lugares santos del Islam a lo largo del siglo XVI. La descripción ingenua pero precisa de los ritos de lo que denominaban romeaje o alaje, del mancebo de Arévalo y del anónimo autor de las coplas de Puey Monzón, exponía a la luz la problemática oculta de una comunidad oprimida que no buscaba, como en el caso del paisano manchego de Sancho Panza, la libertad de conciencia sino el retorno a las fuentes de su fe. Redacté así un texto basado en el relato de esos peregrinos y antes de iniciar mis gestiones con las autoridades saudíes, se lo confié al presidente del Consejo Europeo de Mezquitas, a quien conocía a través de amigos comunes, para obtener su visto bueno y verificar que no se distanciaba de la exactitud que exigía el tema. El interesado me dio la luz verde y tuvo la amabilidad de acompañarme a la Embajada del Reino Saudí en Madrid, en donde presenté el escrito que servía de base al futuro guión al agregado cultural de aquella.
Sabía que por el hecho de no ser musulmán, mi acceso a las ciudades santas planteaba problemas. Y en razón de ello propuse filmar el episodio con un equipo de musulmanes españoles que viajarían conmigo y me asesorarían a lo largo del rodaje. El diplomático me acogió cordialmente y dijo que transmitiría mi proyecto a las autoridades que debían decidir sobre él. Quedó en contactarme antes de 15 días, pero el plazo terminó sin noticia alguna, y en una nueva conversación, tras asegurarme que no dudaba de mis buenos propósitos, me sugirió que colaborara con un equipo saudí. Acepté la idea para salvar el film, pero pasaron los días y ese silencio administrativo, el de dar largas al asunto, me convenció de la inutilidad del empeño. Renuncié pues al episodio, no sin expresar antes a quienes habían leído mi texto que estos exquisitos escrúpulos sobre mi presencia en los lugares santos no se habían manifestado 10 años antes, cuando en 1979 las autoridades de Riad reclamaron la intervención de centenares de gendarmes franceses, obviamente no musulmanes, para aplastar a sangre y fuego la rebelión de los peregrinos chiíes en el mismísimo Bait al-Haram. El lance se saldó con numerosísimas víctimas y puso de relieve las contradicciones que minan la credibilidad de un poder que se erige en referente religioso de más de 1.300 millones de fieles en cuanto guardián de los lugares santos. 2. La escuela jurídico-doctrinal Hanbalí, la más estricta de las 4 juzgadas ortodoxas por los suníes, revigorizada más tarde por la doctrina de Ibn Taymiyya, fue la fuente en la que se embebió siglos más tarde el teólogo Ibn al-Wahhab, cuyas ideas inspiraron a su vez a Ibn Saud, ancestro de la actual dinastía, lo que más tarde se denominaría el wahhabismo, fundado en la solidaridad religioso-tribal, también analizada por Ibn Khaldun. El rigorismo extremo de Abd al-Wahhab y de las tribus que se adueñaron de la Meca y Medina 50 años antes de la llegada a los lugares santos de nuestro compatriota Ali Bey, suscitó en unas reflexiones que deben ser analizadas a la luz de lo que ocurrió después. Sus ideales religiosos y sociales, dice en síntesis, encontrarán un grave obstáculo a su difusión en las ciudades y regiones musulmanas más avanzadas a causa de la extrema rigidez de sus principios, incompatibles con las costumbres de las naciones que disfrutaban de los adelantos de la civilización, de manera que si los wahhabíes no ceden un poco en la severidad de estos principios, me parece imposible que su doctrina pueda propagarse a otros países más allá del desierto, concluye. Lo que no podía prever Domingo Badía, tal era el nombre auténtico de Ali Bey, era que el descubrimiento del petróleo en los años 20 del pasado siglo procuraría al reino de Arabia Saudí unos fabulosos recursos económicos que extenderían su influencia a todos los ámbitos del orbe musulmán. Como escribe Luz Gómez García en su excelente diccionario de Islam e Islamismo, el proselitismo saudí ha dado lugar a la fundación y financiación de una extensa red de establecimientos educativos y culturales de inspiración wahhabí por todo el mundo, vehículo de la reislamización social de amplias capas desislamizadas o islamizadas en sentido contrario al suyo. Centenares de mezquitas, madrasas y fundaciones piadosas, con su personal cuidadosamente encuadrado, proliferan ahora tanto en los países musulmanes como en Europa, y son una almáciga de salafistas que sirven de caldo de cultivo al extremismo religioso que ensangrienta vastas regiones de Dar al-Islam. Las prédicas inflamadas de los imanes que ocupan los espacios televisivos de muchos canales del Golfo contribuyen a ello, y no son objeto de censura en la medida en que no cuestionan el orden jurídico-religioso del reino de los Ibn Saud. 3. Las relaciones conflictivas de las monarquías petroleras y los diferentes movimientos de inspiración salafista a lo largo del último medio siglo han sido objeto de numerosos análisis por los arabistas y estudiosos en la materia. Para ceñirme a mi experiencia argelina, no está de más recordar que el desastroso programa de arabización de Boumediene y la importación de centenares de profesores formados en Arabia Saudí fueron una de las razones determinantes del auge islamista que cuajó en el Frente Islámico de Salvación, cuya victoria en la primera vuelta de las elecciones legislativas de diciembre de 1991 provocó la suspensión de estas y el encarcelamiento de la cúpula del FIS,
causa a su vez de la sangrienta guerra civil de la década de los 90, que se cobró más de 130.000 víctimas. Sobrepasado por el giro de los acontecimientos, Riad anatematizó la deriva extremista del grupo islámico armado, como lo haría 20 años más tarde, tras el triunfo de los hermanos musulmanes en los comicios egipcios y su aplicación de unos planes vistos con sospecha por los guardianes del orden jurídico religioso del reino, con la hermandad creada por Hassan al-Banna, tildada de terrorista a raíz del golpe militar del mariscal al-Sisi. En ambos casos, las criaturas engendradas por el rigorismo doctrinal saudí lo forzaron a tomar posición frente a ellas en un difícil ejercicio de equilibrio entre su doctrina e intereses estratégicos. Como un aprendiz de brujo, el reino de los Ibn Saud afronta hoy el desafío de la proclamación del califato islámico por las huestes de un salafismo radical llevado a sus últimas consecuencias y en cuyas filas, como en Al-Qaeda, figuran numerosos combatientes de la península arábiga. Pese a ser la referencia religiosa del Islam suní, Riad, aunque sin agregar sus tropas al ejército iraquí y peshmergas kurdos que frenan su ofensiva, forma parte de la coalición occidental que lo combate. En otras palabras, aplaude por un lado la campaña militar de los cruzados, como lo acusan las redes sociales de la nebulosa extremista, mientras suministra por otro sus armas a los grupos yihadistas que luchan contra el Assad por la amenaza que representa el llamado arco chií en su rivalidad estratégica y religiosa con Teherán por la supremacía espiritual en el mundo islámico. No obstante, el férreo control del sistema, la sociedad saudí bulle hoy de un descontento provocado por el rígido encuadre religioso y tribal y la injusta distribución de la riqueza procedente del oro negro. El país es una olla de presión en la que hierve una contestación que no se puede aplacar con los paños fríos de las cautelosas reformas emprendidas por el actual monarca, ni con la improvisada asistencia social a la masa de los desfavorecidos. 4. Vuelvo al episodio de mi frustrado documental sobre la peregrinación cuyo escrito incluí en mi libro De la Seca a la Meca, mientras hojeo las estadísticas de la increíble tasa de analfabetismo en el mundo árabe y constato la incapacidad de sus sistemas educativos para enfrentarse a los desafíos de la modernidad más allá de las meras innovaciones tecnológicas. El dinero que se derrocha hoy en gastos suntuarios y promoción de su imagen o marca no se destina en ningún caso a colmar dicho vacío. El adoctrinamiento excluye totalmente el rico legado literario y filosófico de los primeros siglos de la gran cultura islámica bajo los omeyas, abasíes y en el andaluz. Recuerdo que un tiempo después de mi fracaso recibí una invitación de Riad para asistir allí a un coloquio sobre el diálogo intercultural. Pero en un país en donde Ibn Rushd, Averroes, está prohibido por ser racionalista, Ibn Arabi por místico y Las Mil y Una Noches por licenciosa, me dije para mis adentros, ¿de qué clase de cultura estarían hablando? Y más de Juan Goytisolo, Premio Cervantes 2014. Ahora la verdadera obra literaria no tiene prisa. La belleza de una novela es inseparable de su arquitectura. Penetrar en esta es como adentrarse en un conjunto armónico, en una mansión amueblada en la que, como el París de Balzac o el Madrid de Galdós, hallamos bien dispuestos a nuestro alcance los distintos elementos que la componen. Comedor, dormitorios, salones con sus arañas, cortinas, alfombras, sillones, sofás, retratos, que parecen aguardarnos para cobrar vida, sin olvidar, claro está, sus dependencias sustraídas de ordinario o la mirada del visitante, la cocina, despensa, lavabos, trastero, cuartos de la servidumbre, cocheras caballerizas. Los personajes se mueven en el conjunto con familiaridad y asistimos de espectadores a sus amores y desamores, ambiciones, envidias, celos, contradicciones, mentiras, disputas, arranques de sinceridad. Este cuadro novelesco, prolongado y reiterado hasta hoy para el lector interesado ante todo por el argumento con gancho y por la psicología de los personajes,
sufrió un brusco cambio en la pasada centuria con la aparición de obras compuestas de cuantos materiales y géneros literarios tenían a mano: poesía, diarios, documentos, digresiones, ensayos, en las que el autor muestra velazquianamente su presencia en el acto de creación, ya diseminado sus temas y multiplicando sus formas, ya poniendo el acento en la intensidad del lenguaje o en la cadencia y belleza de la palabra. Opciones diversas, pero cuyo objetivo común radica en la creación de un todo coherente en sus contradicciones y simétrico en sus asimetrías, aglutinante en su dispersión. Obras en las que las innovaciones arquitectónicas y las mutantes estructuras urbanas fraguan una nueva construcción novelesca que transforma la compleja topografía del espacio en una no menos compleja estructura narrativa. Recuento, primer volumen de Antagonía de Luis Goytisolo, es el centro geométrico o eje en el que convergen las demás novelas de la tetralogía. El astro en cuya órbita giran los otros 3 satélites. La mansión o casa pairal, volviendo al símil arquitectónico, en torno a la cual se alzan los demás edificios del conjunto. Pues mientras se lee como una novela autosuficiente, aunque luego comprobemos que se integra en un macrorrelato, las restantes obras de Antagonía no pueden entenderse sino en conexión con ella. Dicho eje, astro o mansión central, narra, con muy diferentes estilos de vida, de Raúl Ferrer Gaminde, cuya infancia, adolescencia y juventud transcurren en Cataluña, Barcelona, Cadaqués, la finca de Valfosca, después de la Guerra Civil. La familia burguesa gradualmente venida a menos, el colegio, la mili, la universidad, sus amores, la adhesión al Partido Comunista clandestino, viajes a París, detención, cárcel, pérdida de la fe en el credo ideológico. En Los Verdes de Mayo, hasta el mar, el protagonista, convertido ya en escritor, nos brinda el proceso de creación de la novela que estamos leyendo y la que leeremos en el 4º volumen de la obra. La cólera de Aquiles concede la palabra a la examante de Raúl, Mathilde Moret, voluntariamente aislada en Cadaqués, en donde vive sus tempestuosos amores, mientras recapitula su vida y lee una novela escrita en su juventud, El Edicto de Milán, novela dentro de otra novela en el interior de la tetralogía. El último satélite en órbita es la obra ya compuesta de Raúl Ferrer Gaminde, una reflexión totalizadora en la que, como en Las Meninas de Velázquez, se refleja e incluye el propio autor. La visión panorámica de Barcelona en Recuento, ya sea desde Montjuïc, Tibidabo o el Parque Güell, se descompone y fragmenta como un prisma de infinidad de caras y lados en una abigarrada combinación de elementos orográficos y urbanos, históricos, políticos y sociales. En primer lugar, del casco antiguo, la catedral, el museo histórico de la ciudad y los vestigios superpuestos de civilizaciones extintas, pero también de las cuadrículas del Plan Cerdá, de ese exemple, creado por una burguesía laboriosa y emprendedora, burguesía hostigada pronto por unas clases bajas levantiscas que del antiguo barrio chino y el puerto se extenderían por las barriadas míseras de la periferia hasta acercarla de monte a mar y de río a río. El lenguaje propio de las guías turísticas, por ejemplo, de la obra genial de Gaudí, se transforma así en un flujo narrativo de frases largas, envolventes, que engarzan un símil con otro. Espirales cada vez más amplias, de ondas que se extienden con poderosa fuerza centrífuga, dibujando círculos evolutivos como los de una piedra arrojada a la lumbre quieta de un agua estancada. Si, como dice el autor, la Barcelona modernista no acertó a encontrar su Marcel Proust, la de la opresiva posguerra y del tardo franquismo lo halla a su modo en Recuento. Nadie ha expuesto mejor los discursos contrapuestos, pero complementarios del glorioso relato histórico español con la retórica evocadora de sus grandes gestas imperiales, cuando en nuestros dominios no se ponía el sol, y su correlato catalán, con el recordatorio de los sueños frustrados, secesiones aplastadas por la fuerza de las armas, odiosa dependencia identitaria respecto a una entidad estatal opresora o, en palabras del autor, residuos del pretérito convertidos en pretexto de impotencia presente en contemplaciones ensoñadoras de futuro.
Forcejeo que se prolonga al hilo del tiempo con nuevos argumentos y disfraces, arrogancia frente a victimismo, épica frente al lirismo herido, convertido en instrumento negociador cuando el Estado entra en crisis y se busca una solución pragmática al estéril enfrentamiento de esencias perennes y sentimientos nacionales ofendidos, a la confrontación entre las ilusiones dulcemente acariciadas y los límites avariciosos de la realidad. La parodia narrativa de los distintos discursos políticos, nacionales, religiosos e ideológicos no tiene desperdicio. Junto a la del españolismo o catalanismo más rancios, el autor se entrega con ironía demoledora a la del Partido Comunista en vísperas de la fallida huelga nacional pacífica destinada a derribar el castillo de naipes en el que se asentaba la dictadura franquista. Disquisiciones presuntamente científicas sobre las contradicciones del capitalismo, el distanciamiento paulatino de por la burguesía no monopolista, la toma de conciencia de las clases medias y el campesinado hasta el salto cualitativo final, la agrupación de todos los elementos dispares en un frente único encabezado por el partido. Con singular destreza el novelista enlaza un discurso con otro, el del españolista al catalanista, el del salto cualitativo a la transustanciación de Cristo en la Eucaristía, mediante un fundido encadenado que nos traslada del ámbito ideológico al religioso, pero con idéntica convicción doctrinal propia de quien se cree en posesión de la verdad. La tetralogía que cierra magistralmente Teoría del Conocimiento, con la inserción de la novela escrita por el protagonista, incluye así lo creado y el proceso de creación del artista. Releída con calma al cabo de 30 años, se nos revela como una de las más ambiciosas y logradas muestras del arte novelístico del siglo que dejamos atrás. Las prisas del consumidor de efímeros productos editoriales y la miopía de un buen sector de la crítica pasaron de largo por ella sin advertir su valía. Pero a diferencia de los éxitos de venta, la gran obra literaria no tiene prisas. Con premio o sin él, la historia se encarga de poner a cada autor en el lugar que le corresponde. Hoy en Literatura para Oír, Juan Goytisolo, Premio Cervantes, España.